El día de hoy vamos a analizar la aplicación del modelo iceberg para entender cuáles son las perspectivas, ¿no es cierto?, las posiciones de las partes frente a un conflicto. El modelo iceberg justamente nos plantea de que eh, en la superficie lo que se muestra, digamos, de manera explícita, por lo general son las posiciones, ¿no es cierto? Em, Entonces, en la parte superficial. Las posiciones de un conflicto son, por ejemplo, el decir que una parte quiere las naranjas eh, porque las tomó primero y la otra parte va a decir que también las quiere la naranja porque va a dar otra razón que podría ser, no sé, porque tiene preferencia porque es de una persona de edad adulta. ¿No es cierto? Sin embargo, para analizar un conflicto es importante ir más allá de estas posiciones iniciales y tratar de entender cuál es la profundidad de las necesidades que están subyacentes, ¿no es cierto?, a esas posiciones. Entonces, la forma de ir indagando primero en los intereses es el preguntarnos del para qué. Bueno, ¿para qué necesito esas naranjas? Y quizás en el un caso la una parte tiene interés en las naranjas porque quiere hacerse un jugo, ¿no es cierto? Quiere hacer un jugo de naranja, le gustan las naranjas para hacerse un jugo. Y el otro le interesa también las naranjas porque quiere hacerse un pastel, quiere hacerse un pastel con la naranja. Sin embargo, también podemos seguir profundizando aún más e indagar cuáles son las aspiraciones, ¿no es cierto?, que tienen las partes eh, sobre esa posición inicial. Y es que no solamente quiere un jugo de naranja, sino que además su aspiración es el poder tomar el jugo haciendo un cóctel, porque su aspiración es como darse ese espacio de relajo. Esa persona necesita tomarse ese jugo de naranja porque además quiere vivir una experiencia importante recordando sus vacaciones. Esa es su aspiración. Mientras que la otra parte tiene la aspiración de utilizar las naranjas porque considera que su aspiración es que la receta para su pastel sea la más exquisita, porque el pastel de naranja es el postre que mejor le resulta hacer. Sin embargo, podemos profundizar aún más en esas posiciones e indagar cuáles son las necesidades detrás de esas intereses, de esas aspiraciones. Y quizás la necesidad de la una parte que quiere las naranjas para hacerse un jugo y vivir esa experiencia es que tiene sed y que tiene además se siente solo, ¿no? Tiene sed, que es una necesidad biológica de acuerdo a la pirámide de Maslow, pero además tiene una necesidad de pertenencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros logramos entender eso, podemos mirar cuál es la perspectiva y qué es lo que está en el fondo de la perspectiva de la parte. Y mientras que la otra parte, por ejemplo, las necesidades que pueden estar en el fondo de sus posiciones, intereses y aspiraciones, es que necesita hacer algo muy rico para regalárselo a su novia. Su necesidad es hacer un regalo, hacer un cumplido, hacer que la otra persona se sienta querida, ¿no? Y ese es en el fondo su necesidad. Cuando nosotros hacemos este análisis, en la medida en la que nosotros vamos de la superficie hasta el fondo de indagar cuáles son las necesidades subyacentes, nos damos cuenta que se van ampliando las formas de satisfacer esas necesidades. Porque ya, por ejemplo, para satisfacer la sed y sentirse acompañado, no necesariamente tiene que ser a través de un jugo de naranja, porque podría saciar su sed con una bebida de un jugo de otra fruta o con agua o con otra bebida que permita hidratarse y a la vez el sentirse acompañado no solamente tiene que ser a través de revivir ese recuerdo con ese cóctel en aquella época en la cual estuvo con gente, sino que quizás eh, puede también satisfacer esa necesidad invitando a alguien a tomar o compartir ese momento con él, o puede, por último, pedir a alguien que le ayude a hacer un jugo.
¿no es cierto? O sea, ya se amplían de manera importante las formas de satisfacer esas necesidades, al igual que en el otro, en el caso de la otra parte, ¿no? En donde no solamente tiene que satisfacer su necesidad a través de hacer un pastel de naranja, sino que quizás el detalle o lo que necesites de hacer a cualquier otra cosa que le haga sentir a la otra persona querida. Entonces ahí encontramos cómo las partes pueden ser, a pesar de que en un inicio, en la parte superficial, a partir de las posiciones parecían tener intereses contrapuestos, en el fondo de este conflicto vemos que tienen necesidades absolutamente distintas y que inclusive las partes pueden ponerse de acuerdo para acompañarse y apoyarse en satisfacer sus necesidades mutuas, ¿no? Inclusive prescindiendo de las naranjas, ¿no? Pero lo importante en este caso no es, por lo tanto, quién se queda con las naranjas, sino de qué manera entre las partes son creativas para satisfacer sus necesidades más profundas. La ventana de Johari justamente nos habla de eso, ¿no? De cómo ir ampliando aquellos aspectos que nosotros no podemos ver ni entender de nosotros mismos. Hay un cuadrante donde es el área abierta, que son los aspectos de mí que yo siento conocer y que también los otros lo reconocen. Si yo digo que soy una persona puntual y los demás dicen y reconocen ese comportamiento, eso es un aspecto de mí que está en el área abierta. Sin embargo, también hay aspectos de mí que está en mi zona oculta, ¿no es cierto? Que son conocidos por mí, que yo sé, por ejemplo, que soy muy buen artista tocando la guitarra, pero lo hago en un espacio en donde no hay otras personas y otras personas no saben que yo tengo ese talento o esa afición, ¿no es cierto? Y el área desconocida es un área en la cual ni yo sé que tengo ese comportamiento, ni los otros se dan cuenta. Esto suele suceder, por ejemplo, en una sociedad en donde quizás, por ejemplo, hay machismo y yo hago un chiste que es machista, ¿no es cierto?, que denigra a la mujer. Sin embargo, yo no me reconozco como machista porque eso es algo normal y recurrente para mí. No lo hago por machista, sino porque ese es el humor que hay en donde yo habito. Ese es mi humor habitual. Y además los otros tampoco lo reconocen como machista, porque también están acostumbrados a que que existe ese tipo de relación de discriminación de género. Entonces es un área desconocida, que a menos que venga una persona por fuera y lo note, a mí y al grupo con el cual me relaciono va a ser muy difícil que nos demos cuenta de que eso está sucediendo. Y finalmente hay esta área ciega, en donde los demás perciben en mí aspectos que yo no me doy cuenta. Como por ejemplo, podría ser que me relaciono siempre en mi forma de liderazgo desde el enojo. Y puedo yo pensar o creer que mi forma de liderazgo es muy alegre, muy abierta, y sin embargo los otros lo perciben como autoritario, porque reconocen el tono de voz, reconocen el tipo de instrucciones que se dan. Entonces, ese es un aspecto que los otros conocen de mí que a mí, a menos que me lo digan, yo no podría darme cuenta. Y relacionando los dos aspectos, lo importante de esto es que en el proceso de negociación nosotros estemos abiertos a indagar y profundizar en cuáles son nuestras necesidades detrás de nuestras decisiones, y acompañarnos con la otra parte justamente para vivir este proceso en donde nosotros podamos ampliar nuestra área abierta y estar abiertos a escuchar al otro su perspectiva de la realidad, que sería esta área ciega, para que yo pueda aprender más de mí, sabiendo siempre que hay un área desconocida para ambos y que eventualmente una tercera persona podría ampliar aún más la perspectiva de las partes, ¿no es cierto? Y este también es el rol o la importancia de que exista un negociador entre medio. Y también la importancia de eh, sacar a la luz esa zona oculta, ¿no? Porque quizás si la parte que quería hacerse jugo es muy talentosa para hacer trabajos manuales, quizás saca su lado oculto y es muy hábil para hacer artesanía, podría acompañar a la otra parte a construir un regalo muy significativo
y que eso es lo que quería compartir en este